Muy bien, vamos a ver en la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, en el profeta Ezequiel, capítulo 2, para dar lectura de los versos 2 en adelante, que dice así la palabra de Dios. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo: Hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás así: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo del hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abra tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo: Hijo del hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: Hijo del hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue a mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: Hijo del hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Bueno, hasta aquí la lectura, que termina en el capítulo 3, verso 4. El profeta Ezequiel, Ezequiel y Daniel son profetas del exilio, ¿sí? Porque, profetizaron durante los 60 años que Israel estuvo exiliado en Babilonia. Ese lapso transcurrió entre la caída de Jerusalén, o sea, 597 a.C., y el decreto de Ciro autorizando el regreso de los exiliados en el 538 a.C. Hubo 3 deportaciones a Babilonia. La primera de ellas en el 605 a.C., en las cuales fueron trasladados Daniel y sus 3 amigos. La segunda tuvo lugar en el 597 a.C. La primera ocasión en la que cayó Jerusalén, y entonces fueron deportados muchos líderes de la nación, incluyendo entre ellos el rey Joaquín y Ezequiel. La tercera deportación se hizo 10 años más tarde, en el 587 a.C., cuando fueron destruidas Jerusalén y el templo. Ezequiel tuvo su impresionante visión de la gloria de Dios en el año 593 a.C. Bueno, igual que Isaías y a Jeremías, también a Ezequiel Dios le dijo: yo te envío a los hijos de Israel. Esto es lo que acabamos de leer. A cada uno de ellos se le encomendó para declarar el mensaje de Dios en nombre de Dios, más allá de las similitudes. Sin embargo, el llamado de cada profeta tenía peculiaridades. En el caso de Ezequiel, fue la dramatización de Dios cuando le ofreció el rollo que el profeta debía comer, diciéndole que debía llenarse el estómago de manera
Ezequiel lo comió y encontró que el sabor, en su sabor dulce como la miel. ¿Sí? Bueno, ¿qué significado tiene esto para nosotros hoy? Bueno, es el poder asimilar la palabra de Dios primero en nosotros. Si no me habla en su palabra a mí, si no la pruebo yo, difícilmente la puedo dar a las personas que me tienen que escuchar. Entonces, siempre la palabra de Dios tiene que tener este sentido y sabor para mí, para que yo pueda a su vez darla a las personas que necesitan, deben escuchar el mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos, bueno, ya no hay profetas, ya que tenemos todo revelado aquí en la palabra, y somos administradores de esa revelación. O sea, lo que predicamos y lo que está escrito, ¿sí? Y, por supuesto, entonces lo que debemos comer es esta palabra de Dios, ¿sí? Y encontrar que sabe, como dice Ezequiel, a miel. ¿No? O sea, tiene que ser para mí de mucho gusto leerla, que sea así. Y entonces sí, poder darla a aquellos que lo necesitan. Este privilegio que Dios nos ha dado de poder dar la palabra, que nos ha dado a todos, porque si bien ya no hay profetas en los cuales Dios les revela un mensaje distinto, especial, todos somos, todos y cada uno de los creyentes somos profetas de Dios para dar el mensaje que tenemos, que hemos recibido. A todos se nos dijo, y se nos dio esa gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Sí? Entonces, es nuestra responsabilidad, primero, comer esta palabra de Dios, hacerla propia, saborearla, disfrutar de ella, ¿sí? Saber que lo que Dios dice es bueno y dulce a nuestra vida, ¿sí? Para entonces sí entregar. ¿Sí? Y saber siempre, decimos así, que la palabra de Él, de Dios, no volverá a Él vacía. ¿Sí? Porque aquí lo que vimos a Ezequiel se le advierte que la palabra va a ser entregada a un pueblo que es rebelde, ¿sí? Que seguramente algunas veces no querían escuchar, ¿sí? Otras veces escuchaban pero no obedecían, ¿sí? Que es lo que pasa hoy en nuestra sociedad. ¿Sí? Pero el deber nuestro, la responsabilidad siempre es comer la palabra, enriquecer nuestra vida con ella y entregarla al pueblo, darla, predicar ese evangelio de Cristo a aquellas personas, ese nuevo pacto que el Señor Jesucristo ha dado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Este mensaje debe ser predicado, debe ser entregado, por más que quizás algunas veces tengamos esa rebeldía de las personas que no quieren escuchar. Y allí está la advertencia de parte de Dios que se lo da a Ezequiel y nos da a nosotros también, ¿sí? Diciendo, estás en un pueblo que es rebelde. Ahora vos también sos rebelde. No seas rebelde. No seamos rebeldes a este mandato de parte de Dios. Este llamado de Dios para ir y predicar la palabra debe encontrar en nosotros disposición para obedecer, para no ser rebelde, para entregar la palabra a aquellos que
aún no conocen del Señor. ¿Sí? Puede ser que en la rebeldía del ser humano haya personas que la rechacen, haya personas que se burlen, pero bueno, la certeza de que la palabra de Dios no vuelve al vacío hará que en algún momento las personas puedan llegar a conocer y acordarse de esa palabra entregada. Nuestra responsabilidad es llevar ese mensaje a aquellos que Dios quiere que les prediquemos y Dios quiere que este mensaje llegue a todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no seamos rebeldes, saboreemos la palabra de Dios y llevémosla a las personas que lo necesitan. Que Dios les bendiga.